Hola, vamos a continuar viendo métodos de integración. Ya vimos en un video anterior el método de sustitución. Vamos a ver ahora el método de integración por partes. Es un método que se aplica generalmente cuando tengo un producto de funciones dentro de la integral y está basado justamente en lo que es la derivada de un producto. Cuando yo tengo el producto entre dos funciones, sabemos funciones u y b, y yo derivo esto, voy a obtener la derivada de la primera por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, según la regla del producto para las derivadas. Si nosotros ahora integramos, ¿sí? Si integramos ambos miembros, vamos a tener que en el primer miembro, si yo integro lo que estoy derivando, obviamente la primitiva, la integral indefinida, va a ser el mismo producto de las funciones. O sea, acá voy a obtener u y b. Y acá puedo distribuir la integral y voy a tener la integral de, vamos a ordenar, b diferencial de u más la integral de u por el diferencial de b. Despejando el segundo término del segundo miembro, me queda que en el primer miembro u por b, paso restando, menos la integral de b diferencial de u, es igual a la integral de u por el diferencial de b. Pasemos en limpio esta última fórmula, que es la que vamos a utilizar para resolver integrales por el método de partes. Voy a hacer u por el diferencial de b igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Bueno, esta fórmula es la que vamos a utilizar para integrar por partes. Bueno, pueden utilizar una regla memotécnica si quieren utilizar esas letras, porque se pueden utilizar otras, pero si utilizan u y b, hay una regla memotécnica que es: un día vi una vaca vestida de uniforme. Entonces, ustedes van a tener, ven, acá, un día vi una vaca vestida de uniforme. Bueno, es una simple regla memotécnica, ¿sí?, para recordar el orden de los términos, de los factores dentro de esa fórmula. Vamos a ver cuál es el procedimiento que vamos a seguir para integrar por el método de partes, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a seguir, como hicimos en sustitución, una serie de pasos, y el primer paso que vamos a ver sería simplemente elegir una función. El primer paso sería elegir una primera función, la vamos a llamar función u, y vamos a seguir el mismo orden de prioridad para la elección que vimos cuando vimos sustitución. El que estaba dado por esa palabra que no tiene ningún significado, simplemente otra regla para recordar. Digamos, no es infalible, existe posibilidades de que ese orden quede alterado, pero por lo general, en alto porcentaje de casos, nos va a servir para identificar nuestra primera función. ¿Qué significaba eso de IPET? La I representa a las inversas de funciones trigonométricas. Por ejemplo, qué sé yo, el arco largo tangente. La L representaba a las funciones logarítmicas. Después, la P representa a las funciones
polinómicas, la E es para las funciones exponenciales, ¿sí? Y la última, la T, es para una función trigonométrica. Si, bueno, tengo dentro del integral una logarítmica y una exponencial, voy a elegir la que está primero, o sea, la logarítmica. Bueno, una vez que averiguamos cuál es nuestra primera función, la función u, vamos a un segundo paso donde vamos a hallar el diferencial de u. ¿De qué manera? Vamos a derivar la función u. U derivada nos va a dar el diferencial de u. Bueno, el tercer paso es tomar la otra función, o sea, la que no elegimos, la otra función, como diferencial de b. Y el cuarto paso sería hallar b, ¿de qué manera? Integrando ahora, integrando el diferencial de b. Bueno, entonces yo ya voy a tener la función u, el diferencial de u, el diferencial de b y la función b. Entonces, el paso que le sigue, sería el quinto paso, vamos a aplicar la fórmula, vamos a 5, aplicar, ¿sí?, la fórmula que vimos antes, que era la integral de u por diferencial de b igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. O sea, la fórmula, un día vi una vaca vestida de uniforme. Bueno, con esto vamos a ver ahora algunos ejemplos para ver cómo se aplica en la práctica la integración por partes. Vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a resolver esta integral aplicando el método de partes. Vamos a tener acá 3x más 5 multiplicado por el coseno de x diferencial de x. Como la primera parte es una función polinómica y después tengo el coseno, o sea, una trigonométrica, el orden dado por el PET me indica que tengo que elegir primero la polinómica. Entonces u es 3x más 5 y el diferencial de u, la derivada de esto, que es 3 diferencial de x. Entonces el diferencial de b va a ser la otra parte, o sea, el coseno de x, ¿sí? Coseno de x. Quiere decir que b va a ser la integral del diferencial de b, del coseno de x, diferencial de x. O sea que b es igual al seno de x. Entonces, con esto vamos a resolver. Vamos a tener que la integral de 3x más 5 por el coseno de x, diferencial de x, es u, que sería 3x más 5. Por b, que sería el seno de x, menos la integral de b, que sería el seno de x, por el diferencial de u, que es 3 diferencial de x. Entonces me queda finalmente que 3x más 5 por el seno de x, y esta integral que tengo acá es inmediata, sería menos 3, la integral del seno es el menos coseno, más una constante de integración. Entonces escribimos 3x más 5 por el seno de x, menos por menos más, 3 coseno de x más la constante. Y ahí finaliza este primer ejemplo, ¿sí?, donde acá, fíjense en la fórmula, acá hicimos u por b menos la integral de b diferencial de u. Una vaca vestida de uniforme. Y ahí terminó este ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo.
Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner ahora una función 3x al cuadrado menos 6x multiplicada por el logaritmo natural de x, diferencial de x. Bueno, dado que tengo una función polinómica y otra función logarítmica, el orden me lleva a elegir a la función logarítmica, porque está antes, así que mi función u es el logaritmo natural de x y el diferencial va a ser igual a 1 sobre x por el diferencial de x. Entonces, la otra función va a ser lo que quedó, 3x al cuadrado menos 6x. Y el diferencial, bueno, ese es el diferencial de b. Entonces ahora b va a ser la integral de todo esto, 3x al cuadrado menos 6x, muy sencillo, una polinómica, así que acá vamos a tener 3 tercios, o sea, una x al cubo menos 6 medios, o sea, menos 3, x al cuadrado. Bueno, con esto vamos ahora a aplicar la fórmula. Vamos a tener que 3x al cuadrado menos 6x por el logaritmo natural de x, diferencial de x es u, que sería logaritmo de x, por b, que sería x al cubo menos 3x al cuadrado, menos la integral de b, o sea, de nuevo x al cubo menos 3x al cuadrado, multiplicado por el diferencial de u, ahora que sería 1 sobre x, diferencial de x. Entonces nos queda el logaritmo de x por x al cubo menos 3x al cuadrado, y acá en esta integral aplicamos la propiedad distributiva. Entonces nos va a quedar x al cuadrado menos 3x diferencial de x. Y ahora la integramos. Logaritmo de x por x al cubo menos 3x al cuadrado menos, y vamos a poner, acá sería 1/3 de x al cubo menos 3 medios de x al cuadrado. Como había un menos precediendo la integral, utilicé un corchete, lo vamos a sacar ahora. Logaritmo de x por x al cubo menos 3x al cuadrado menos 1/3 de x al cubo más 3 medios de x al cuadrado más una constante de integración. Bueno, finaliza ahí un segundo ejemplo. En el próximo video vamos a ver otro método de integración, que es la integración por el método de fracciones simples. Bueno, y si alguien quiere realizar alguna consulta sobre análisis matemático, álgebra, física, biofísica, química, puede contactarse a través del mail o a través del WhatsApp, y puede obtener los datos para realizar el contacto en la información de este canal. Bueno, nos vemos en el próximo y gracias.